Amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video. Soy Teres Soto, estoy muy contenta de estar nuevamente con ustedes. Y el tema de hoy es sobre la diabetes, porque es una de las enfermedades más comunes entre los mexicanos. Imagínense, más de 9 millones de adultos lo padecen. Así que bueno, pues en el video de hoy vamos a platicar de este tema tan importante y para eso tenemos una gran especialista. ¿Quieren saber de quién se trata? Vamos a conocerla. El 14 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Diabetes, una enfermedad que va en aumento en los últimos años y que puede provocar graves complicaciones e incluso la muerte. Para hablarnos más acerca de este padecimiento, tenemos como invitada a Joana Sarmiento Ponce, licenciada en Dietética y Nutrición. Es también educadora en diabetes. Cuenta con un diplomado en marketing farmacéutico. Cursó la actualización en el tratamiento con microinfusoras de insulina en la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología. Ha realizado publicaciones en la revista Red Nutrición y hoy está aquí con Teres Soto. ¡Comenzamos! Joana, qué gusto tenerte en mi canal de YouTube. Bueno, eres una persona que estimo muchísimo y que hace mucho tiempo no te veo, pero qué bonito se siente que, bueno, pues a través también de la tecnología pueda ver esa carita que sigues igualita desde la secundaria. Qué linda. No, hombre, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto también verte de nuevo y nada, la idea es volver a reencontrarnos. Justo, Joana, fíjate que este mes de noviembre es un mes muy importante porque el 14 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes. Y a veces no tenemos la información correcta y hasta decimos, a mí no me puede pasar, ¿no? A mí no, porque yo no como azúcar, ¿no? Sí, totalmente. La realidad es que en particular nosotros a nivel cultural no tenemos muy desarrollada la medicina preventiva. Entonces siempre vamos al médico, siempre vamos al nutriólogo ya cuando existe algo de por medio, ya cuando hay un dolor importante. Típico ejemplo de me duele la muela y hasta que el dolor es insoportable, sí voy al dentista, ¿no? Sí, es muy similar en el tema también de la nutrición. Ya hasta que no veo algo implicado en salud, es cuando decido asistir con el profesional de la salud y la realidad es que tenemos que cambiar esa cultura. La realidad es que sí es muy importante que de manera rutinaria, sobre todo como latinoamericanos, que esto es algo muy importante, el simple hecho de ser latinoamericanos nos coloca en un riesgo de padecer diabetes tipo 2. O sea, el simple hecho de ser latinoamericanos ya nos encontramos en un riesgo. Segundo, que seamos familiares de un paciente con diabetes tipo 2. Es hereditario. Entonces, sí. La diabetes tipo 2 es hereditaria, entonces esto es algo súper importante porque si mamá, papá, familiares directos fueron diagnosticados con diabetes tipo 2, la probabilidad de que yo viva con diabetes tipo 2 se eleva. A ver, vamos por pasos porque esto de las diferencias, la verdad es que yo me confundo. Para empezar, ¿qué es la diabetes? Perfectísimo. La diabetes, hablando diabetes mellitus, se define como una afección en el cuerpo humano debido, o más bien la causa de ello es por deficiencia de insulina o resistencia a la insulina. Entonces, si lo vemos en palabras sencillas, es aquellos pacientes que tengan problemas con la regulación de glucosa en sangre. Y ojo, glucosa es conocida coloquialmente como azúcar en sangre. El término correcto es glucosa. Entonces, cuando hay problemas a nivel de glucosa en sangre y los niveles se elevan por arriba de lo normal, es ahí cuando presentamos diabetes o afecciones en el metabolismo. Entonces, por ejemplo, si el azúcar es el que provoca que tengas tu diabetes, ¿qué pasa si tú no comes? O sea, implica lo que comes de azúcar para que te pueda dar. Sí,
Pero ojo, como profesional de la salud no soy glucocéntrica y me refiero a glucocéntrica en donde solamente hablemos del problema como la glucosa que consumo. Es importante platicar que el consumo excesivo de grasas, el consumo excesivo de azúcar y el consumo excesivo de proteínas, todo en exceso es malo y todo va a tener un problema en la salud. Entonces eso es algo súper importante y muy buena pregunta. Creemos que el simple hecho de consumir azúcar me va a dar diabetes. Ojo, sí es uno de los factores de riesgo, sí, pero eso adicional a que consumamos un exceso de grasa, exceso de proteína y que vivamos con obesidad, eso va sumando a poder presentar diabetes en años futuros. Ok. Teniendo esto aclarado, me gustaría saber, Johanna, ¿cuáles son los tipos de diabetes? Porque yo tengo entendido que hay como 2, 3 o prediabetes, algo así, ¿no? Me encantan las preguntas que nos llevan a retarnos, porque conocemos la diabetes y creemos que solo hay una diabetes y que la diabetes tipo 2 es la única que existe. Sí, de acuerdo. Muy importante, existen 3 clasificaciones. Tres clasificaciones de diabetes, que son las principales lo voy a decir de una manera un poquitito más sencilla. Son 3 clasificaciones y estas son las principales. ¿Por qué las consideramos como las principales? Porque son las de mayor prevalencia. ¿Qué quiere decir? Que hay más personas que las viven. Sin embargo, existe un espacio muy pequeñito en donde entran los otros tipos de diabetes, ¿no? Voy a platicar un poco primero de los otros tipos de diabetes, que es uno de los temas más importantes que no se escucha mucho. Es muy raro escuchar de ello, a menos que estemos en la línea de especialidad y con los subespecialistas que trabajan con diabetes mellitus. Entonces, imaginemos un paciente que que tiene cáncer, vive con cáncer y el proceso es la extracción del páncreas. Entonces, cáncer en páncreas, retiro el páncreas. Eso nos va a llevar a una diabetes. Pero ojo, no se va a llamar diabetes tipo 1, tipo 2 o gestacional. Se va a llamar diabetes clasificado en otras. ¿Por qué? Porque la causa fue que retiraron el páncreas por una enfermedad previa, el cáncer de páncreas, y lo retiran. Existen 16 tipos de MODIs y esto es algo súper interesante porque en los pacientes con diabetes tipo MODI existen 16 diferentes tipos de mutaciones en los genes. Entonces, eso también es diabetes. Solo, ojo, no es diabetes tipo 1 ni diabetes tipo 2. Entonces, dejémoslo como un espacio en donde se colocan todos los tipos de diabetes que no son las más conocidas. Platicando sobre las más conocidas, son 3 de ellas. La diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 antes era conocida como la diabetes juvenil. Actualmente ese término ya no es correcto a nivel profesionales de la salud. El término que queda en este tipo de diabetes es insulinodependiente. Es decir, diabetes tipo 1 o diabetes insulinodependiente. ¿Por qué? Porque los pacientes con diabetes tipo 1 normalmente es una población joven. Por eso ¿a partir de qué edad? Muy importante, menos de 30 años se estima que es el diagnóstico de diabetes tipo 1. Entonces, menor a 30 años podemos considerar que el páncreas, el sistema inmune, digamos que esos soldaditos que nos ayudan a salir de una gripa, esos soldaditos por alguna razón se resetearon y atacaron al páncreas y atacaron a las células beta, que son las responsables de la producción de la insulina. Al eliminarlos, entonces nos lleva a una deficiencia del 80% o más de las células betas, que son las productoras de insulina. Y esto sucede con los niños. Por ejemplo, los pequeñitos que viven con diabetes tipo 1, normalmente, más bien, de manera rutinaria, tienen que ser tratados con insulina. Ok. Y de ahí las complicaciones, ¿cuáles son de la diabetes tipo 1? O me imagino que las complicaciones son iguales para todos los tipos. Sí, la realidad es que las complicaciones son las mismas en todos los tipos de diabetes, pero se presentan en mayor medida en algún tipo de diabetes.
Entonces, en el caso particular de la diabetes tipo 1, las complicaciones agudas, que me refiero a las complicaciones agudas como las hipoglucemias e hiperglicemias. No sé si han escuchado este término, pero las hiperglicemias son hiper, es decir, por arriba del rango normal de glucosa, y las hipo por abajo del rango normal. Siempre a los pequeñitos les digo hipopótamo, abajo del agua, glucosa baja. Entonces lo entienden rapidísimo y eso es súper lindo porque los niños tienen un nivel de educación muy avanzado y el paciente niño con diabetes tipo 1, no hay una estadística, pero te lo puedo compartir, tienen una habilidad matemática súper desarrollada. O sea, aprenden a contar hidratos de carbono y tienen como este desarrollo de habilidades matemáticas. Pero, regresando al tema de las complicaciones, una hipoglucemia severa, una hipoglucemia que nos lleve a un paciente desmayado, inconsciente, nos puede llevar a la muerte. En el caso particular de la diabetes tipo 1, la hipoglucemia, las glucosas muy bajas, que lleven a un paciente a un estado de inconsciencia, si no son tratados de forma adecuada en el momento correcto, puede llevarlos a la muerte de manera muy rápida. Esa es la razón por la cual los endocrinólogos pediatras y los endocrinólogos son quienes se dedican en mayor medida a ver este tipo de población con diabetes tipo 1. Oye, Joanny, y por ejemplo, ya hablamos ahorita de la diabetes tipo 1, que creo que también es muy importante porque antes se conocía como la juvenil, que ahora ya tiene otro nombre, pero creo que también es muy importante que la tipo 2, que es una de las más sonadas en los adultos, sobre todo estaba viendo que más de 9 millones de mexicanos tienen este tipo de diabetes. ¿Cómo es o cuál es la diferencia de la tipo 1? Bien importante. La tipo 2 es esa diabetes que viene relacionado por un estilo de vida inadecuado. Es decir, un estilo de vida no saludable como vivir con obesidad, ser sedentarios, que me refiero al término sedentarios de estar todo el tiempo sentados sin realizar actividad física o realizar un ejercicio. Pacientes también que mamá en el periodo de gestación tuvo diabetes gestacional, yo tengo un riesgo de vivir con diabetes tipo 2. Y si a eso le sumamos obesidad y sedentarismo, muy probablemente estemos llegando a un diagnóstico. Lo que acabas de mencionar es sumamente importante. Más del 90% de las estadísticas nacionales son de diabetes tipo 2. Entonces, si hiciéramos un ejercicio, levánteme la mano, ¿quién conoce un paciente con diabetes? Perfectísimo. Todos. Yo creo que tenemos a alguien en la familia que tiene diabetes y vemos ese proceso porque es complicado y sí me gustaría mencionarlo, que la alimentación y la familia también tiene mucho que ver en ayudar a alguien con este padecimiento de la diabetes, ¿no? Entonces, al final sí, pues lo está viviendo esa persona, pero la familia también está involucrada. 100%, totalmente de acuerdo. El entorno familiar y el entorno del paciente puede motivarlo o de verdad puede no sumar a su control de diabetes. Y igual esto te lo comparto, esto es algo sumamente lindo, porque una de las pacientes en algún momento, diabetes tipo 1, me platicaba, oye, Joana, ¿cómo ves la diabetes tipo 1? ¿Cuál es el desarrollo, el tratamiento? Platicábamos de bombas de insulina, etcétera, etcétera. Y entonces les pregunté, ¿y ustedes cómo ven la diabetes? Papá, mamá, con hijo, hija con diabetes tipo 1. Y la respuesta fue, Joana, somos una familia que a todos nos diagnosticaron con diabetes tipo 1. Cuando me dijeron eso, entendí muy bien que ellos eran conscientes de que tenían que ser partícipes del tratamiento de su hijo y de su hija, porque eso iba a ser pieza clave para que pudiéramos mantener una diabetes en control. Y si tenemos una diabetes en control, no hay complicaciones y la vida puede continuar. Entonces, sí es una pieza sumamente clave el entorno familiar para que puedan mejorar el control de los pacientitos. Definitivamente. Claro, tener una vida más sana, ¿no? Sin importar que lo tengas. ¿Se cura la diabetes? No. Hoy no hay una cura. Hoy puedo decirles que no hay una cura, pero yo no sé si en 30 años va a haber una cura. O yo no sé si en 15 años va a haber una cura. Hoy no lo sé. El día de mañana, si me dicen, Joana, encontramos la cura de la diabetes, sería una cosa fascinante. Muchísimas personas me dirían,
Gracias, diríamos gracias a quien lo investigó, gracias a quien desarrolló eso. Sin embargo, actualmente, hoy, 2022, no hay cura de la diabetes, ¿de acuerdo? Por ahí hay muchísima información hay un té, una infusión que cura la diabetes. Debemos de tener mucho cuidado con esto, porque no cura la diabetes y en muchas ocasiones intoxica el cuerpo. Y ya no llegan no solo con alteraciones de glucosa en sangre, sino llegan también con temas en el hígado. Entonces, de verdad, en lo absoluto es recomendable ir con esta publicidad de te curo la diabetes. Al día de hoy 2022, no hay una cura. Y créanme que si existiera esa cura ya lo hubiese leído. De verdad me encanta leer acerca del tema de diabetes mellitus. Entonces seguramente yo hubiese leído, pero al menos hoy no existe. Entonces, hoy que tenemos, cuidarnos. Hoy que tenemos realizar alimentación adecuada de acuerdo a mi peso, a mi edad, etcétera, etcétera. Ir con mi médico a hacer los chequeos semanales, mensuales, como el médico nos lo indique, y hacer este estilo de vida saludable, más hacia el cómo sí cuidarme y no el cómo encontrar ese hábito inadecuado que de repente son engañosos, parecen ser buenos y a la larga resultan tener más efectos de complicaciones en salud. Ahora, esta pregunta, yo que tengo un familiar que pues tiene diabetes y veo que se tiene que inyectar porque pues se inyectan en diferentes partes del cuerpo, ¿qué debes de tener en cuenta para utilizar la insulina? Ok, para utilizar la insulina lo primero que tenemos que tomar en cuenta es la temperatura. Es muy importante que nosotros como pacientes o familiares de pacientes que vivan con diabetes leamos cuáles son las condiciones óptimas de la insulina. Yo les puedo dar un tip súper rápido. La insulina se debe de mantener en el refrigerador en la parte inferior, no en las puertas del refrigerador, porque cada que abrimos hay un cambio de temperatura y eso puede llegar a afectar la insulina. Sin embargo, en la parte inferior, en donde más o menos estamos acostumbrados a colocar las verduras, y ahorita hay estos nuevos refrigeradores que ya tienen como zonas y digamos que algunos recuadritos en donde indican dónde van, pero la idea es que estén en la parte inferior, no en puerta. Y ahí mantenerlo va a ser muy adecuado porque no recibe el frío de forma directa, que es en la parte superior, en donde están los ventiladores. Los recibe de una manera indirecta y la mantiene en condiciones adecuadas. Lo siguiente que también sería muy importante es hacer el cambio de las agujas. Paciente que no me cambie agujas, paciente que con el tiempo va a estar lesionando la zona de la piel. Por eso necesitamos cambiar sí o sí las agujas, porque de repente los pacientitos me dicen, ay, Joana, la cambié hace una semana, no, creo que hace un mes, y yo, no, es importante que nosotros tengamos este registro y tengamos un buen hábito de, ya pasó la semana, o digo, no, lo ideal sería cada 3 días, dependiendo del número de punciones, puede ser un poco más o un poco menos, dependiendo también del tipo de insulina, pero que se hagan cambio de las agujitas, porque de repente hay casos que llegan y me dicen, no, pues es que no es el mes, es el bimestre, entonces microinfartos me empiezan a dar en los seguimientos y si no, la idea definitivamente es invitar al paciente que se haga responsable y a los familiares también. ¿Y qué parte del cuerpo es la mejor para inyectarte? No hay una mejor parte o no hay una zona recomendada. Las zonas de inyecciones pueden ser los brazos, pueden ser la zona del abdomen, 2 dedos alejados del ombligo. Esto es muy importante porque cerca del ombligo tenemos una estructura más fibrosa. No hay tanta grasita, lo podemos sentir incluso palpándonos, tocándonos nosotros. Entonces, 2 dedos alejados del ombligo en el abdomen. La otra zona que podemos utilizar son las piernas, los muslos, en la parte frontal o en las partes laterales, donde los jeans tenemos esta costura de los pantalones. Esas son las zonas que también podemos utilizarlo. Y los glúteos, también podemos utilizar los glúteos. ¿Cuál es la mejor zona? Yo siempre les digo a los pacientes, no nos casemos con una zona, porque estar inyectando en una sola zona va a generar lipodistrofia. ¿Qué quiere decir? Que se generan unas bolitas de grasa.
Y esto se debe a que estamos inyectando la misma zona. Eso no es recomendable. Necesitamos rotar. Necesitamos empezar tal vez el lunes me inyecté en el abdomen. El martes me inyecto en el brazo derecho. Miércoles en el brazo izquierdo. Y así sucesivamente para que podamos rotar y no estemos en la misma zona específicamente ahí la inyección. Porque se va a generar esta lesión. Eso es algo que no sabía, fíjate. Eso o sea, sí sabía que el abdomen es la mejor zona, bueno, que no existe la mejor zona, pero sabía como que es más común, pero de los dedos, eso no, eso lo acabo de aprender, Johanna. Oye, y por ejemplo, las personas que pues tienen diabetes, me imagino que deben de tener una dieta y también alimentos de los cuales no pueden comer. Es de las burning questions que definitivamente van a encender definitivamente el foro. Es algo muy importante que lo platiquemos. Uno, no podemos satanizar ningún alimento. Es decir, no puedo decir que un alimento me va a llevar a la obesidad, porque, ojo, no es el alimento, es la cantidad y la frecuencia. Segundo, no puedo decir que un alimento me va a salvar la vida, tampoco. También es cantidad y frecuencia y es encontrar el equilibrio en donde podamos tener todos los nutrimentos de manera adecuada. Entonces, esta idea que es muy parecida a la medicina tradicional, en donde los doctores llegaban, el paciente, y quitaban las tortillas. Con el paso del tiempo nos dimos cuenta que asustar al paciente sobre la diabetes y aparte de asustarlo, quitarle todos los alimentos, nos llevaba a generar una barrera en el tratamiento de la diabetes. Y gracias a este aprendizaje y al desarrollo también de muchísimas tecnologías, nos dimos cuenta que el tratamiento de alimentación o un plan de alimentación para una persona que vive con diabetes, uno, tiene que ser personalizado. Esto es algo fundamental. Y dos, no utilizar alimentos para satanizar ni para premiar. Te lleva un challenge. Cuando a nosotros nos llevaban a ponernos la vacuna del tétanos, al finalizar nos daban una paleta. ¿Te tocó vivir me daban una paleta después de ir de pequeñita, de bebé? Sí, me tocaban los de los tarros de cerveza. Exacto. Entonces, al final, nosotros, o sea, la misma sociedad, creamos este concepto de que una paleta es un premio. Ojo, la paleta y nada es un premio, porque la paleta es el premio y las verduras son el castigo. Entonces, no podemos utilizar los alimentos como premio ni como castigo. Definitivamente todos los alimentos van a tener características superiores e inferiores. Eso es un hecho. Lo ideal, y esto es muy importante, es invitar a los pacientes a tener un equilibrio en la alimentación para que entonces sí puedan mantener los niveles de glucosa en rango. Claro. Ahorita que dijiste lo de la vacuna, yo leí, no sé si esto es verdad, que las personas que tienen diabetes es como más importante que se vacunen contra el neumococo, contra el COVID, contra estas enfermedades de los virus de la gripe, por ciertas cosas de las defensas. La verdad es que es algo que me generó duda. ¿Esto es cierto? La realidad es que el tema de las vacunas aplica para toda la población. O sea, es decir, sin duda, no sé si recordarán al inicio de las vacunas que hicieron clasificaciones. Primero van a ir los adultos mayores, pensando en esta población que esté en mayor riesgo, ¿no? Primero fueron los adultos mayores, después aquellos que vivían con un padecimiento crónico, diabetes, hipertensión, y después abrieron la posibilidad de toda la población adulto joven, etcétera, etcétera, ¿no? Y después llegar a la sección de niños. Esto realmente, y esto es un comentario un poquitito más generalizado, no tanto apegado al tema de la diabetes, es el tema de las vacunas. ¿Debemos de vacunarnos? Sí. La función de una vacuna es preparar al cuerpo para esa infección que se viene en épocas frías, y entonces ahora sí que tener al cuerpo totalmente fuerte y preparado para atacar con esas defensas entrenadas, si lo viésemos como de una manera más amigable. Oye, Joanny, y también me gustaría preguntar esto, que creo que es muy importante, porque he escuchado que las personas con diabetes deben de cuidar más sus ojos. Los ojos, los riñones y todo el cuerpo. La realidad es que sí. Los pacientes que viven con diabetes
y que su diabetes no está controlada, el tema con los ojitos y con los riñones es que las venas son muy chiquititas. Y entonces el exceso de la glucosa genera como una especie de jarabe. Entonces imagínense un jarabe, pensando en la vena, en glucosa en sangre, un jarabe que va pasando por un tubito muy delgadito. Y entonces los ojos se ven afectados y los riñones. Esto siempre y cuando la diabetes esté en descontrol. Si la diabetes está en control, estas complicaciones, lo mismo, las aplazamos. Ni siquiera las vamos a conocer. Si el paciente está bien controlado, las podemos aplazar los años que el paciente decide. Siempre les digo, si queremos presentar diabetes, presentémoslo cuando cumplamos 120 años. La pregunta es, ¿vamos a llegar a los 120 años? La realidad es que no, la esperanza de vida estamos hablando de 80 años. Entonces, la idea es invitar al paciente a cuidarse y que aplacemos esas complicaciones. O sea, que ni siquiera tengamos que hablar de las complicaciones. En caso de que un paciente ya tenga alguna complicación en los ojitos, en los riñones, lo ideal es tener en control la diabetes. Teniendo en control la diabetes, vamos a detener el avance de esa complicación. Muy interesante. Joanny, ¿me puedes compartir las consecuencias más graves que puede tener un paciente con diabetes? Las consecuencias más graves. Existen justo la retinopatía, que es a nivel ocular. Tenemos la nefropatía, que es a nivel riñones. Dejamos de filtrar de manera adecuada. También la neuropatía, que esto es a nivel nervios. Es decir, los pacientes empiezan a tener malestares en la piel y el simple hecho de que ellos desplacen las sábanas en su cuerpo genera un malestar y esto se debe a la neuropatía. Entonces, una diabetes controlada no llegamos a esas complicaciones. También tenemos macrovasculares, que son problemas en el corazón derivados de una glucosa alterada o de una diabetes descontrolada. Realmente esas son como las principales que podría poner sobre la mesa. Hay otras que definitivamente podríamos indagar, particularmente en los tipos de diabetes, pero yo creo que con esas podemos darles un panorama amplio de cuáles son. Tenemos que tener otro video contigo para desarrollar todos los tipos de diabetes, porque al final es algo muy interesante, muy importante de tocar, porque todos, creo que la mayoría de las personas que nos está viendo conoce a una persona diabética y también es bonito poder ayudar a través de un video con alguien que sabe del tema, ¿no? Que a veces, siempre lo he dicho en mi canal de YouTube, a veces buscamos la información en internet y buscamos lo erróneo, ¿no? La información que no está bien. Entonces, ¿qué mejor de una especialista como tú, que conoces el tema, poder abordar? Y para cerrar, me encantaría solamente que me contestaras algo muy importante, que es, ¿qué no debe de hacer un diabético? ¿Qué no debe de hacer un paciente con diabetes? Yo creo que lo que no debe de hacer un paciente es dejarse llevar por una experiencia ajena. Dejarse llevar por una experiencia ajena me puede llevar al paciente a un descontrol, cuando incluso podríamos haber tenido un buen control. Vivir en esa cabeza ajena, esa experiencia, yo creo que eso genera una barrera y yo consideraría que sería uno de los grandes pilares o puntas de lanza para evitarlo. Teniendo educación en diabetes, vivan su propia experiencia, cuídense de manera individual y los pacientes pueden vivir con diabetes sin ningún inconveniente. Ay, Joanny, oye, ¿cómo te podemos encontrar en las redes sociales? Tú, además de dar conferencia, ¿atiendes a las personas? Sí, la realidad es que me pueden encontrar en mi plataforma LinkedIn como Joana Sarmiento Ponce. Ahí podemos tener contacto y la realidad es que tenemos hay mucho material dentro de la plataforma y actualmente no me encuentro dando consulta privada, me encuentro trabajando para una farmacéutica, pero si yo creo que en algún futuro muy probablemente regresaré a la consulta privada, pero yo creo que tiempo al tiempo. Venimos post pandemia, entonces... Eso sí, hablando de pandemia, híjole, se desarrolló también muchísimo la diabetes en estos 2 años, porque la gente
comía, no hacía ejercicio. Sí se vio muy afectado esto. Definitivamente, el haber estado encerrados, el haber estado todos cautivos, sin contacto, sin esa actividad física que era necesaria, definitivamente se subieron mucho los diagnósticos de diabetes. Eso sí es un hecho. Ay, Joana, pues muchísimas gracias de verdad por tu tiempo, por esta información tan importante. Y bueno, pues para los que nos están viendo a través de YouTube, ya saben dónde pueden encontrar a Joana. Y les tengo sorpresas porque también Joana próximamente va a estar en el programa de radio Las Princesitas, ahí en Radio Fórmula. Me va a dar mucho gusto darte un abrazo después de tantos años. ¿Sabes qué? O sea, de conocerte en la secundaria y ahora ya vernos en diferentes áreas de nuestra vida como profesionistas, de verdad, Joana, me da muchísimo gusto verte y te admiro. Padrísima entrevista y bueno, la información creo que se entendió al 100. Hasta la productora estuvo ahí, mira, atenta. Excelente, no hombre, yo encantada de participar y de verdad también me dio muchísimo gusto verte. Te mando muchos abrazos, Joani. Muchísimas gracias, Tere, que estén muy bien. Salúdame a tus hermanas y a tus papis, por favor. Claro que sí, les mando saludos de tu parte, muchísimas gracias. Pues hemos llegado al final del video. Muchísimas gracias a ti por haberme acompañado y espero que esta información les sirva como herramienta para poder disminuir el riesgo de la diabetes o también para ayudarles a manejar su diabetes de una manera que puedan vivir una vida muy sana. Muchísimas gracias a nuestra especialista Joana Sarmiento Ponce. De verdad que me dio muchísimo gusto verte después de algunos años. Y también quiero darle las gracias a mi productora Carmelina Rodríguez Budrón y por supuesto a la voz de la semblanza, mi querido Edgar Olivares. Gracias a ti por haber llegado al final del video conmigo. Próximamente tendremos otro tema bastante interesante. Soy Tere Soto, yo les mando muchísimos besos y pues también aquí en los comentarios platíquenme si ustedes tienen algún familiar o si ustedes padecen esto de la diabetes, cómo ha sido para ustedes. Yo los voy a estar leyendo y nos vemos muy pronto. ¡Adiós!